2022. En esta presentación vamos a completar la presentación de las guías de práctica clínica en la prevención de la muerte súbita y el manejo de las arritmias ventriculares. Si no habéis visto la primera parte de la presentación de las guías, os invito a ello. En cuanto a los factores de riesgo mayores que predicen el riesgo de muerte súbita, tenemos la enfermedad cardíaca estructural, la presencia de episodios previos de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular que sustentan una indicación clase 1 en prevención secundaria de la indicación del DAI en estos pacientes, la falta de optimización del tratamiento médico tal y como indican las guías de insuficiencia cardíaca, y también hay condiciones específicas en distintas enfermedades que es fundamentalmente lo que vamos a evaluar. Si nosotros nos centramos en la enfermedad arterial coronaria, aparte de la indicación clásica del DAI en prevención primaria, tenemos una nueva indicación de pacientes asintomáticos con disfunción ventricular severa, por debajo del 30% en este caso, que siguen así a pesar de 3 meses de tratamiento médico óptimo. Además, en aquellos pacientes que tienen una FEBI moderadamente deprimida y que se presentan con síncopes o taquicardias ventriculares no sostenidas, el estudio electrofisiológico ha aumentado su nivel de evidencia a una clase 1 para intentar inducir esas taquicardias ventriculares, y únicamente indicaremos el DAI con un nivel de recomendación 2A en el caso de que estas taquicardias ventriculares sean inducibles en esta población de pacientes. Además, de manera interesante, en aquellos pacientes que tengan una función ventricular por encima del 40% y que se presenten como taquicardia ventricular, existe la posibilidad de elegir de alguna forma entre amiodarona, implante del DAI o ablación con catéter. Esto parece que esté al mismo nivel en el diagrama, pero si nos fijamos en el texto vemos como sí que existe una jerarquía y alguna preponderancia para la indicación de la ablación de la taquicardia ventricular sobre la indicación del DAI. Como hemos comentado previamente, para aquellos pacientes que se presenten con una taquicardia ventricular y ya lleven amiodarona, se recomienda la ablación con una clase 1. Puede que este apartado sea aquel en el que más novedades ha habido, y hablamos en este caso de la miocardiopatía dilatada o la miocardiopatía hipokinética no dilatada. En cuanto al diagnóstico, partimos de la resonancia, que en esta población de pacientes se debe considerar con una clase 2A en todos ellos. Novedades en cuanto al diagnóstico y la indicación del tratamiento del diagnóstico genético en esta población de pacientes, en aquellos que tengan antecedentes de esta patología o bien siendo menores de 50 años algún grado de bloqueo AV, la indicación de test genéticos clase 1, y si no se cumplen estas condiciones, la clase de recomendación es 2A. Cambia el nivel de recomendación de indicación del DAI en prevención primaria después de la publicación del DANISH, pasa a ser 2A, previamente era clase 1. Y existen unos importantes factores modificadores de la FEBI en la indicación del DAI en prevención primaria, como son el realce tardío de gadolinio en la resonancia, la presencia de taquicardias ventriculares no sostenidas y la genética, siendo ahora mismo, y como se recomienda, el abordaje de la estratificación del riesgo en prevención primaria multimodal. Si nos centramos en la miocardiopatía arritmogénica, importancia, como siempre, a la resonancia y al test genético, importantes cambios también en la indicación del desfibrilador en prevención primaria en aquellos pacientes que se presentan con síncope, que tienen un grado severo de disfunción ventricular con un nivel de recomendación 2A en las guías actuales, y la posibilidad de utilizar el estudio electrofisiológico con un nivel de recomendación 2B para intentar inducir taquicardias ventriculares en pacientes que tengan algún grado de disfunción ventricular no siendo severa, para indicar el DAI con un nivel de recomendación 2A en estos pacientes. En cuanto a la miocardiopatía hipertrófica, además del score de muerte súbita que se sigue manteniendo en estas guías de práctica clínica, factores modificadores del mismo, como una presencia de realce tardío de gadolinio con una masa de fibrosis importante, algún grado de disfunción ventricular, un fallo inotrópico o pobre respuesta inotrópica a la prueba de esfuerzo, la presencia de aneurismas y factores genéticos que pueden modificar la indicación del DAI en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Un apartado específico en estas guías para la enfermedad inflamatoria con la sarcoidosis como paradigma, indicación clase 1 del desfibrilador en aquellos pacientes que han sobrevivido a una muerte súbita o en aquellos que tengan una disfunción ventricular severa, y la posibilidad de utilizar el estudio electrofisiológico con una clase de recomendación 2A para intentar inducir taquicardias ventriculares e indicar el desfibrilador
con una clase de recomendación 2A en aquellos pacientes con algún grado de disfunción ventricular, no siendo esta severa. Un apartado muy amplio y muy extenso en las guías sobre los síndromes arrítmicos primarios. Nos vamos a centrar en el síndrome del QT largo por su prevalencia y por la importancia de los cambios en las recomendaciones. En cuanto al diagnóstico, decir que se debe considerar el diagnóstico de QT largo en aquellos pacientes con QT entre 460 y 480 que estén sintomáticos. En cuanto al manejo, importancia de los betabloqueantes no cardioselectivos en toda la población de pacientes con una clase 1, salvo en aquellos pacientes que sean portadores de una mutación pero que tengan un QT normal. En este caso, en las recomendaciones 2A, recomendación clase 1 de la mexiletina en aquellos pacientes con síndrome de QT largo tipo 3. Recomendación de la denervación simpática en el caso de que existen choques del DAI a pesar de una terapia farmacológica optimizada según el genotipo, y como alternativa al implante del DAI si esta terapia no es tolerada o no se desea, y contraindicación a la realización de test de adrenalina. Simplemente una pincelada de otras enfermedades eléctricas primarias como puede ser la taquicardia catecolaminérgica. La flecainida sigue teniendo un nivel de recomendación 2A porque aunque su uso es amplio en la práctica clínica, es cierto que falta evidencia para aumentar el nivel de recomendación. Y novedades en el síndrome de Brugada con la recomendación clase 1 del test genético y la indicación con una clase de recomendación 2A de un dispositivo de monitorización prolongada en aquellos pacientes con un síndrome de Brugada y un síncope inexplicado. Como conclusiones, decir que, como ya sabemos, tras un episodio de arritmia ventricular hemodinámicamente mal tolerada, se recomienda el implante del DAI en prevención secundaria. Y como novedad, en prevención primaria, la evaluación del riesgo de muerte súbita ha de ser multimodal, basada no solo en la FEBI, sino en todos los otros parámetros que hemos ido comentando. El manejo de pacientes con enfermedades eléctricas primarias y también sus familiares es complejo y en un futuro ojalá se pueda profundizar en el tratamiento más allá del DAI en cuanto a la prevención de la muerte súbita. Muchas gracias por vuestra atención y seguimos conectados.